Hola a todos, buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, en el día de hoy vamos a comenzar con lo que son las reglas generales y debido a que en el caso de las reglas generales vamos a tener este día de esta semana y lo que es la otra semana. Más que todo porque las reglas generales, así como lo dice el nombre, es algo que vamos a utilizar siempre. En sí, no sé si alguien de acá sabe qué son las reglas generales o tiene alguna idea de a qué nos referimos con lo que son las reglas generales. ¿Tienen alguna idea de cuando se dice reglas generales o las han visto en algún lado? ¿O no les han hablado de ellas? A mí no, licenciado. Ok. Creo que a más de alguno en alguna clase anterior, a más de alguno de ustedes se les mencionó, por ejemplo, regla general 3C, cuando decía que se clasificaban las mercancías en la última partida por orden de numeración, o también en el caso de la regla general 3B, que es cuando venía en surtido, o sea, es más que todo en ciertos casos, ¿verdad? Lo que nosotros queremos dar a entender, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de reglas, permítame, vamos a poner acá. Cuando hablamos de las reglas generales, pues estamos hablando entonces de instrumentos en sí que nos ayudan a interpretar aquellos casos que trascienden del contenido de los títulos de las partidas y del alcance de las notas legales. Las reglas generales pues van a tener tres funciones, o podemos decir que hay tres funciones principales que nosotros podemos encontrar. En primer lugar, contiene lo que es la metodología del sistema armonizado. En segundo lugar, establecen los principios de clasificación. Y en tercer lugar, dirigen lo que es la interpretación de la nomenclatura. O sea que con las reglas generales, pues yo tengo esa, pues esa capacidad de poder establecer cuáles serían los pasos a seguir en los casos especiales. Como les comentaba, algo que podría ser muy diferente, que no esté en texto de partidas, que no esté aclarado en notas legales, pues no es que no exista una regla a seguir, una norma a seguir, sino que aparecen estos principios de clasificación y me ayudan en esos casos especiales. Cada una de las reglas generales pues le va a ir mencionando un caso especial de cierto tipo de producto en sí que nosotros pues tengamos para la clasificación. Permítanme un momento. Ok, bien, entonces les comentaba que en el caso de estas reglas, nosotros pues tenemos esos principios base. Solamente son 6 reglas generales que no se podría como decir que estas reglas generales están para un capítulo, una partida específico, sino que es para los casos
que en esta se mencionan, casos que podríamos decir que son especiales y casos que necesitarían pues de una orientación mayor. Constituyen una parte integral de la nomenclatura, también las podemos utilizar como un fundamento en sí en la clasificación. Justo, por ejemplo, en el caso de fundamentar y de poder dar todas las orientaciones del por qué llegó a una clasificación es algo muy importante. Justo el día de hoy estaba hablando con una persona que es el encargado de una agencia en sí y que tiene ahí sus, bueno, practicantes. Entonces me comentaba de la forma en cómo se estaban justificando o estaban fundamentando una clasificación, porque como les comentaba, nos tocaría en algunas ocasiones defenderla. También tenemos que estas reglas generales de interpretación pues establecen los principios. A veces en algunos textos pues no lo vamos a hallar como una RGI, sino que como RGC, que significan reglas generales de clasificación o de interpretación. Ambas son la misma. En ambos casos se pueden utilizar ambos nombres. Velan por la aplicación uniforme de lo que es la nomenclatura. Caso importante, deben aplicarse sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Tenemos cinco, reglas generales. Las primeras 5 reglas generales se aplican en primer lugar de la manera sucesiva, ¿verdad? A nivel de partida. O sea que yo a nivel de partida primero voy a agotar todas las instancias para utilizar regla general 1 de forma total. En el caso de que la regla general 1, es decir, por el texto de partida o por las notas legales, pues no se dé como de una forma tan inmediata. Recordando, regla general 1 siempre la vamos a utilizar. Entonces, esa regla general 1 me manda las siguientes. Y yo empiezo a verificar con las siguientes reglas generales si son aplicables al caso que yo quiero resolver, ¿verdad? De manera sucesiva. Entonces, de esta manera también aparece la otra regla general, que es la regla general 6, que es a nivel de subpartida. Pero esta regla general 6, que vamos a ver que es bastante idéntica o bastante parecida a la regla general 1, solamente que su aplicación sería como a nivel de la subpartida. Y la misma regla general 6, pues ya establece que como que volvemos a utilizar los anteriores tipos de reglas generales, pero a nivel de lo que es la subpartida. No sé quién de aquí ya ha llevado la clase de valoración y esto es bastante parecido a cuando ustedes utilizan los métodos de valoración que llegan a un punto, a un método de valoración en donde les dice que vuelven a aplicar pues de manera sucesiva los métodos anteriores. Entonces estamos hablando como de una misma forma de utilización. Primero vamos de manera sucesiva, ¿verdad? Verificando cuál de todas las reglas generales pues habla del caso que quiero clasificar y me resuelve en sí esa clasificación para poder decir entonces que por medio de ella y por medio de lo que esa regla general nos dice, pues pasamos de nivel de partida a subpartida y en la subpartida pues volvemos en la misma secuencia, volvemos a utilizar esas reglas generales. Vamos a comenzar con esta que es la regla general 1. En el caso de la regla general 1 es la más utilizada, ya que se asegura que la mayor parte de las mercancías sujetas al intercambio comercial puedan ser fácilmente clasificadas utilizando lo que es esta regla. En el caso de esta regla, pues nosotros podríamos decir que en sí nos indica y nos da las sugerencias de cómo es que viene funcionando. Por ejemplo, ¿qué nos dice la regla general 1? Nos dice en primer lugar que los títulos de las secciones o de los capítulos
o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, que eso lo mirábamos en las clases anteriores, que mirábamos que la parte que el título de sección o el título de capítulo no me dice exactamente, o sea, yo no me puedo guiar solo por el hecho que en el capítulo 40 está el caucho y que ahí voy a poner todo lo de caucho, o porque en el capítulo 39 está el plástico y que voy a colocar todo lo que sea plástico ahí, porque en realidad la clasificación no se da solo por ese nombre. El nombre de estos capítulos, de estas secciones, subcapítulos, nos están dando solamente una indicación. Y es como también las recomendaciones que siempre les recalco, que nosotros no sepamos el nombre del capítulo, porque aunque no es el que da la clasificación legal, nos está dando una indicación. Luego nos dice lo que es la regla general, ya que la clasificación está determinada legalmente. ¿Por qué? Por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. O sea que aquí ya está diciendo solo el nombre de lo que es las secciones y capítulos no está haciendo la clasificación, sino que me voy a guiar por lo que dice exactamente los textos de las partidas y por lo que dicen las notas legales. O sea que yo voy a utilizar tanto la nota legal junto con lo que diga el texto de la partida de manera conjunta. Luego nos sigue explicando si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo a las reglas siguientes. Y esto también nos viene como a afirmar lo que mirábamos también en el caso de las notas legales, que si una regla general es contraria a la nota legal, entonces no la podemos utilizar. Eso está refiriéndose a estos últimos renglones que nos dice si no son contrarias, o sea, si no es contrario al texto, si no es contrario a las notas legales, yo puedo utilizar las siguientes reglas generales. Y entonces acá también tenemos la aclaración que la regla general interpretativa 1 siempre la vamos a aplicar. En un fundamento siempre vamos a colocar regla general 1. ¿Por qué? Porque la regla general 1, aparte de decirnos que la clasificación legal es a través del texto, a través de las notas legales, también nos está diciendo que podemos utilizar las siguientes reglas. O sea que aun cuando nosotros utilizamos las siguientes reglas generales, estamos haciendo uso de la regla general 1. Entonces acá lo que nos sugiere que hagamos es como la clasificación en sí, por lo que dice los textos de partida, por lo que dicen las notas legales. Eso es lo que nos está sugiriendo. Tenemos acá un ejemplo de lo que es la regla general 1. En el capítulo 29, que están los productos químicos orgánicos, acá nos hacemos la pregunta si todos los productos del capítulo 29, todos los productos químicos orgánicos estarían en ese capítulo 29. Entonces es aquí en donde nosotros venimos y hacemos, por ejemplo, la revisión no solo de lo que diga el texto de la partida, sino que también de lo que dicen las notas legales. Por ejemplo, en este caso tenemos la nota legal 2, que es la nota legal excluyente del capítulo 29, pero también está la nota legal 1 de este mismo capítulo. Por ejemplo, la nota legal 1 nos dice que el capítulo solamente comprende productos con una constitución química definida y les da otra serie de condiciones, pero la principal condición es que vengan puros. Entonces no podríamos decir que un producto químico orgánico que no venga puro está clasificado acá, sino que lo vamos a clasificar en otro tipo de capítulo. Y esta que es la nota legal 2 del capítulo 29, por ejemplo, el alcohol etílico es un producto químico orgánico, pero se clasifica como bebida. El metano y el propano en la 27.11 dice que en esa partida pueden venir incluso químicamente puros.
Y la urea también, la 3102 o 3105, que es en el caso del abono, pues también nos dice que puede clasificarse ahí siempre que se presente con ese tipo de condición, que sea utilizado para fines de abono, ¿verdad? Entonces tenemos que solamente nos está indicando. Otro ejemplo, tenemos acá el ejemplo de lo que es el capítulo 39 que les comentaba, es en donde nosotros clasificamos el plástico y acá tenemos en lo que es la imagen estos asientos de plástico que se utilizan en los autobuses. Nosotros, como yo les comento, si sabemos el nombre de los capítulos, podríamos decir que tenemos dos opciones, pero dentro de esas dos opciones, tanto el capítulo 39 como el 94, yo debo verificar en todo caso si hay notas legales que los excluyen. Entonces, lo que es la regla general 1, cuando hablamos del valor indicativo de la parte de los nombres en sí, de los títulos, la podríamos unir a lo que nos hace referencia a siempre revisar la nota legal excluyente o siempre revisar si en el capítulo que yo creo que está clasificado el producto, siempre voy a revisar sus notas legales y siempre voy a revisar si existe, por ejemplo, en las notas explicativas algo que me indique que no se clasifican ahí esos productos. O sea que en sí, nosotros cuando vamos a clasificar algo siempre hacemos una revisión de todo lo que podríamos tener como la parte de la duda, de todo lo que podría excluirse o lo que podría incluirse dependiendo a esas notas legales. O sea, esta regla general me manda a hacer eso, me manda a poder verificar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el capítulo 1, que ahí están la parte de los animales vivos. Ese capítulo 1, tanto el nombre de la sección y del capítulo, ahí sugieren que todos los animales vivos se clasifican, por ejemplo, en el capítulo 1, porque el capítulo 1 solamente dice animales vivos y los demás productos, ¿verdad? Pero son las notas en sí los que definen con exactitud cuál es el alcance de ese capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 1 vamos a ver que hay una nota legal excluyente que dice que se excluyen de ese capítulo los peces, los crustáceos, los moluscos, los microorganismos vivos, los animales que vienen con ferias o con circos ambulantes del capítulo 95. Y en este caso ya vemos que no todos los animales vivos estaban ahí. Entonces acá unimos que solamente es un valor indicativo el nombre. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar para una clasificación legal? El texto de partida y las notas legales. Bien, y acá tenemos la otra parte de si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo con las reglas siguientes. Entonces nosotros podemos hacernos la pregunta, en ese tipo de nota legal, que es la nota legal 3 del capítulo 82, ¿podemos utilizar la regla general 3? Nos hacemos la pregunta. Por ejemplo, ¿qué dice esta nota legal? Dice que los surtidos formados por uno o varios cuchillos de la partida 82.11 y con uno por lo menos igual, dice, con un número por lo menos igual de artículos de la partida 82.15 se clasifica en esta última. Nosotros podríamos como analizar que si no tuviésemos esta nota legal en el capítulo 82, el análisis se centraría en el carácter esencial. Ese carácter esencial que se lo darían los cuchillos de la 82.11, se los darían los artículos de la 82.15. Entonces, utilizaríamos otro tipo como de criterio para poder definir si ese producto, ese surtido estaría en en cualquiera de estas dos partidas. Pero en este caso, pues como ya tenemos una nota legal, entonces lo que hacemos es uso de lo que es la nota legal.
Y como les comentaba, a veces la regla general puede ser que no sea contraria a lo que es la nota legal. La podemos utilizar cuando no sea contrario a lo que diga como un fundamento, como para poder recalcar más lo que es la clasificación. Pero lo que les recomiendo es cuando ya encontramos una nota legal eh, y a veces miramos que la regla general no sabemos cómo se está utilizando en esa forma, no la tomemos muy en cuenta, ¿verdad? Sí está como muy confuso el uso de la misma y ya tendríamos como una nota legal más específico para ese producto. Luego tenemos lo que es la regla general 2. Vamos a ver, con la regla general 1 está todo claro, es una regla general que se utiliza siempre. ¿Tienen alguna pregunta o consulta de acuerdo a esa regla general? ¿O todo está claro con esa regla? Bien, vamos a tomar como que todo está claro. Sí, siempre se utiliza, siempre vamos a colocarla, no importando, es que si nosotros venimos, por ejemplo, y decimos, voy a utilizar la regla 2, la 2A, la 2B o la 3, eh, igual la regla general 1 nos manda la utilización de esas otras reglas. Entonces, es como que siempre estamos haciendo referencia a la regla general 1. Siempre la vamos a colocar. Es así, es como por ley la regla general que siempre vamos a utilizar. La otra, que es la regla general 2, la vamos a dividir en sus dos incisos, la 2A y lo que es la 2B. En el caso de la regla general 2, pues se aplica cuando, digamos, por el texto de partida o por nota legal, no existía una nota legal, el texto de partida tampoco me hablaba específicamente del producto, entonces, como no lo resuelve en sí la clasificación, me aboco a la siguiente regla general. Como les comentaba, se hace de manera sucesiva. Entonces tenemos ¿qué nos dice la 2A? La 2A nos establece y parte importante, por ejemplo, en este caso nosotros nos podríamos como aprender como estos parrafitos aquí, no tanto todo la regla, ¿verdad? Pero sí la referencia. La 2A se refiere a artículos incompletos o artículos que vengan desmontados. En primer lugar, nos dice que cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza también al artículo incompleto o sin terminar, siempre que ya presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Vamos a ver, alguien que me pueda decir qué entiende por lo que dice esta regla general. ¿Qué entienden al momento de que le dice que cualquier referencia a un artículo, dice que venga incompleto, va a alcanzar a ese artículo la partida, aunque venga incompleto? ¿Qué entienden en otras palabras? Lick. Hola. Se podría decir, por ejemplo, es que veo que usted tiene ahí un carro que le hace falta una puerta, pero igual el hecho de que le hace falta una puerta no afecta la clasificación, o sea, se sigue clasificando en esa partida aunque esté incompleto. Exacto, porque nosotros ya estamos viendo, por ejemplo, en ese caso de que se trata de un vehículo. Y aunque el vehículo, por ejemplo, inclusive aquí en lo que es la imagen, el vehículo hasta funciona, ¿verdad? Aunque le falta la puerta. Pero en algunos casos, por ejemplo, yo puedo clasificar un vehículo como un vehículo completo, aunque le falte el motor. ¿Por qué? Porque yo ya estoy viendo que es el vehículo en sí, tiene ese carácter esencial. Em, Hablando de otros productos, por ejemplo, si fuera una bicicleta y no tiene
que es la parte de las llantas en sí, también yo las podría clasificar, si no tienen las ruedas, la podría clasificar como una bicicleta siempre que presente el carácter esencial de ese producto. Aquí en la parte del carácter esencial, pues vamos a tener que tomarlo en cuenta como que nosotros ya sabemos cuál va a ser el uso, vemos que no se trata de solamente una parte, sino que vamos a ponerlo como de caso contrario. No es que le falta, no es como que sea una parte, sino que es como que solamente le falta una parte al producto. ¿Por qué? Porque ya solo se le agrega esa parte faltante y ya el producto está totalmente en uso. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que esto puede significar que ese artículo que viene incompleto, pues va a abarcar en sí o va a estar en la partida en donde está el artículo completo. ¿Por qué hacemos esto? Por ejemplo, antes se hacía bastante de que venían, le quitaban una parte a los productos y los querían más que todo importar como partes. Pero ¿por qué quieren importar algo como partes? Más que todo porque en la mayoría de lo que son las posiciones arancelarias, en donde están las partes, pues pagan menos impuesto o en algunos casos no pagan. Entonces, por eso esta regla general trata también como de evitar de que se hagan ese tipo como de situaciones, ¿verdad? Si solamente le faltaba aquí las llantas a esto, no, pero ya es un vehículo. Se va a ir en las partidas, por ejemplo, si fuera un pick-up, se va a ir en la partida 87.04 como un vehículo de transporte de mercancías, aunque le falten esas llantas. Y como les comento, por ejemplo, en el caso de valorar es diferente. Siempre les hago ese comentario porque ustedes podrían decir, sí, me lo está clasificando como algo que viene completo, pero no me valió así, no me valió como algo completo. Eso ya es diferente. Ya la valoración usted pues la va a hacer con los estimados que se hagan desde el punto de vista de valoración. Aquí pues ya aplicamos en base a lo que son las reglas de que yo lo voy a considerar como un artículo completo. Y más que todo también por esas situaciones que les comento de que a veces se querían importar como partes y, por ejemplo, hasta las personas hacían como que se las quitaban y ya después las volvían a ingresar en otra ocasión y aquí ya solamente los venían a armar. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se clasifican como completos, aunque no vengan totalmente completos. En lo que es esta misma regla general, hay otra disposición porque hablábamos de los artículos montados, pero también hablamos de los artículos incompletos, pero también hablamos de artículos que vengan completos, pero que se presentan desmontados o se presentan sin montar. Generalmente la causa del por cual los productos se presentan desmontados es por motivos de la comodidad en el transporte. Por ejemplo, artículos que no se puedan importar armados porque son muy grandes o porque si se presentan así desarmados, pues agarran o abarcan menos espacio. Entonces también por esas comodidades de transporte, pues los productos también pueden venir desmontados. Nos habla entonces que alcanza también, dice el artículo completo terminado o que se considera en su virtud precedente, se presenta desmontado o sin montar todavía. Esas dos palabras pues se las podríamos diferenciar. Desmontado es, por ejemplo, cuando en el país de procedencia ya estaba el producto armado y se ha desarmado para poder transportarlo más fácilmente. Y sin montar todavía, pues se refiere a que el producto de fábrica pues nunca se había ensamblado y aquí ya en su país de importación se va a ensamblar. Entonces tenemos acá un ejemplo que es una trompeta.
Creo que así se le llama ¿verdad? No es trompeta, es de otro tipo. Es un instrumento musical que viene totalmente desarmado, puede ser por comodidad de transporte, pero que vamos a denotar de que vienen todas las partes correspondientes para poder armarlo. Entonces, no voy a ir a la 9209, que es donde están las partes, sino que lo voy a clasificar en la 9205, que es donde está el instrumento musical completo. Pero se pueden dar diversas situaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las consideraciones que se pueden dar en los artículos que vengan desmontados? En primer lugar, dice que se consideran como artículos desmontados o sin montar todavía los artículos cuyos diferentes elementos hayan de ensamblarse, bien, por elementos de fijación, tornillos, tuercas, pernos, inclusive hasta clavos, ¿verdad? Por remachado o soldadura, que también se acepta como lo que es un método de ensamblado, con la condición, dice, de que se trate de solamente de una operación de montaje. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a que nosotros no tengamos que modificar una parte, que no necesitemos como venir y modificar la parte de ese tipo de artículo para poder ensamblarlo o que se hagan otros tipos de operaciones más avanzadas que lo que sería solo el montaje. En el caso, pues, que sí se necesite hacer una operación más allá de lo que es el montaje, nosotros pues no lo tratamos como un artículo desmontado en sí, sino que ahí sí podríamos verlo desde otro punto de vista como partes en sí para una máquina. ¿Por qué? Porque acá nos está hablando que su método de unión o de ensamble solamente debe ser algo sencillo, algo que no va a incluir, que no va a requerir como la modificación en sí de alguna de las partes. También nos habla que la complejidad del ensamble pues no afecta la clasificación. Por ejemplo, en el caso de soldadura, de remachado, etcétera, puede ser cualquier método de operación de montaje. Los componentes, dice, a ensamblar deben presentarse totalmente listos. Es lo que les comentaba. No debe haber una operación mayor. No se debe de trabajar más una pieza o cortarse o hacer como una operación mayor. Entonces ya deben venir listos para poder ser ensamblados. Y tenemos otra disposición que estos elementos que vienen sin montar, puede darse el caso, ¿verdad? Que sean, que vengan todos los artículos y que miremos que hay partes sobrantes, o sea, partes que exceden. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que esas partes que exceden las vamos a clasificar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su propio régimen. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tuviésemos este instrumento musical y cualquiera de las partes, digamos, esta, es algo sobrante o inclusive podría ser hasta de otro instrumento musical, entonces ya no la podríamos dejar en la 9205, sino que vamos a tener que clasificar esta parte en la 9209. Las partes que exceden pues se van a su partida pues específicas, a su partida de acuerdo a la naturaleza. Pero es que era que me han preguntado como un repuesto. Está bien, es un repuesto, pero póngalo en la partida correspondiente porque no, aquí ya tenemos todas las partes que corresponden a este artículo para poder montarlo. Todas las partes requeridas son estas y aunque sea un repuesto, no la vamos a dejar juntas. ¿Por qué? Porque ahí lo que estaríamos cometiendo sería contrabando. ¿Por qué contrabando? Porque, digamos, no estoy declarando un artículo. Y si no lo declaro, entonces lo estaría pretendiendo ingresar
como a escondidas, por así decirlo, aunque nosotros no lo hagamos como de mala fe, pero así se miraría. Lo tenemos que declarar en su partida correspondiente como parte ya sea de la máquina, del aparato o de acuerdo a la propia naturaleza. Buena, licenciada. Dígame. Digamos una carpa o una góndola sería desmontado. Son desmontados. Para eso, por ejemplo, tenemos que verificar, son como construcciones prefabricadas. En la parte de las construcciones prefabricadas, en su mayoría, pues no vienen montadas en sí, sino que vienen desmontadas porque ya son como instalaciones que nosotros vamos a hacer en el lugar en donde se van a utilizar. Entonces sí, se clasifican y se utiliza esta regla general como un fundamento, porque no venía montado, sino que venían desarmadas para poder utilizarlas. Más que todo es por el transporte, para facilitar el transporte. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Y cómo se hace para saber si un artículo, una mercancía viene completa o si viene desmontada, para saber si las partes que trae son de esa mercancía en sí y no son contrabando? Bien, en ese caso, por ejemplo, nosotros, bueno, pues se podría decir que si viene un importador y pues le cae la mercancía en Canal Verde y traía este tipo de productos, pues podríamos decir que se salvó, porque no se le hizo la revisión física. En el caso de que esta mercancía cae en Canal Rojo, pues se hace esa revisión física. Y cuando se debe hacer una revisión, pues se revisa todo lo que traen. Se revisa cada uno de los elementos, hasta se cuentan en sí en algunas ocasiones. Entonces, cuando usted, digamos, está en esta parte ya operativa, usted tiene que ir a revisar. Revisa qué es lo que traen. Si no tiene conocimiento del tipo de producto que es, pues pide sus fichas y de acuerdo a esas fichas, pues también hace la revisión. Entonces ahí más que todo es esa revisión física. A través de esa revisión física, pues miramos si cumple en sí con lo que, o si lo que declaró es lo que está ahí. Gracias, Lec. Ok, vamos a ver. En esta en esta regla general, también tenemos artículos, en primer lugar, que no están listos para un uso directo. Hay artículos con aproximadamente la misma forma o diseño de un artículo acabado. Y su única finalidad es convertirse en el artículo final o en lo que es la parte, ¿verdad? ¿Qué tipo de artículos son estos? Son los esbozos. Los esbozos también forman parte de lo que es la regla general, y esta regla general lo que nos trata de decir es que si un producto, por ejemplo, en el caso del esbozo, podemos tener, por ejemplo, cuando se va a hacer una llave. Las llaves en sí pueden traer un esbozo de una llave que todavía no viene con la forma final, porque, por ejemplo, estas personas que hacen copias de llaves tienen estos esbozos y ya después solo le dan la forma. Entonces, el esbozo de la llave nosotros lo podríamos clasificar como una llave terminada. Si fuera como en este ejemplo, que son estas como preformas de lo que son los envases de plástico, la vamos a clasificar como un artículo de transporte o envasado, aun cuando se presente de esta forma, porque en sí nos dice lo que es la regla general, que el esbozo se va a considerar como un artículo completo, un artículo terminado. Por ejemplo, esta botella, esta preforma de la botella se va a convertir en alguna de estas formas, o dependiendo también de lo que es la empresa que la trae, ¿verdad? De su diseño.
pero como se va a convertir en alguna de estas, siempre entonces es un artículo para transporte o envasado. Entonces se considera como algo terminado. Y el ejemplo también de las llaves. Tengo en sí un esbozo de llave que todavía no viene con la forma de ningún lado, ¿verdad? Para abrir ningún llavín ni nada, sino que hasta después que ya viene la persona que hace las copias, ya le da su forma, ya hace en sí el producto y es algo terminado. Pero antes, que solamente era ese esbozo, aunque no esté destinada a ningún tipo de este producto, de candado, llavín, etcétera, lo vamos a considerar como llaves terminadas. Allá en el capítulo 83, que están las llaves, ahí lo vamos a clasificar como llaves terminadas. Así nosotros lo dejamos. Bien, en el caso de esta regla general 2A todavía, podríamos decir varios ejemplos. Aparte de los que teníamos acá, por ejemplo, en la utilización de esta que vienen desmontados, podríamos tener ejemplo de bibliotecas, de paneles que son de madera, que se presentan en sus cajas, que son esas unidades de piezas que después van a ser ensambladas. El caso que preguntaba su compañero de las carpas, ¿verdad? Porque no pueden venir o no vienen ya armadas por cuestiones de transporte, es mucho más fácil transportarlas de esa forma. Vienen con sus tornillos, vienen con sus uniones, sus soportes, pero nosotros lo dejamos como un artículo completo. Digamos, si es un mueble, lo tenemos como algo completo en el capítulo 94, aunque venga solo como las tablas, los paneles en sí, para poder ser ensamblados después. Licenciada, Dígame. suponer, va, en refrigeración hay unos muebles, va, que es donde de congelado, donde ponen las carnes, digamos, va, que es como los estantes. Esos muebles llevan unas puertas. ¿Cómo se considera eso? Pero las puertas vienen aparte, pero es parte de todo el mueble en sí. Bien, no conozco, no sé si tiene alguna imagen. ¿Son muebles de? Para congelar, para que ponen en los supermercados donde usted va a comprar carne, que mira que están las carnes ahí en los muebles. Ajá. Bueno, en ese caso, si viene, por ejemplo, en el caso esto de los desmontados, hay que tener en cuenta de que yo lo puedo clasificar como un artículo completo si vienen todas las partes. Pero, por ejemplo, si por X o Y razón solamente traen, como usted dice, las puertas, no lo puedo considerar como que viene todo. Si solamente viene la puerta, entonces pues tendría que buscar la naturaleza de ese producto, ya sea de verificar si en donde están clasificadas este tipo de muebles de refrigeración abarca lo que son la parte de las puertas, y en el caso que no, pues estaría de acuerdo a su materia constitutiva, de acuerdo a la naturaleza. Esta regla general se aplica más que todo si vienen ya el conjunto. O sea, no. Lick, Dígame. aunque se presente la factura de que es un solo artículo. Sí, aunque se presente, por ejemplo, nosotros no podemos decir que voy a traer algo hoy. Vino, ya se declaró y se trae. Y que ya voy a traer después la otra parte. ¿Por qué? Porque entonces no vino junto. Aquí le dice que tienen que venir juntas. Por ejemplo, acá le da esa aclaración que esos elementos deben presentarse ya listos y ya deben de presentarse más que todo juntos. O sea, para poder determinar de que es en sí algo completo. Ahí ya sería, Gracias. si viene por aparte, pues como le digo, ya es como otro caso. Bien, entonces tenemos que la regla general 2A no puede aplicarse si en los productos sin montar hay componentes en exceso en la clasificación individual. Si los montajes o finalizaciones requieren
otros procesos aparte del ensamblado. Entonces, en esos casos, pues vamos a alguna transformación adicional, vamos a tener que ver la clasificación de manera por separada, de acuerdo a si son partes de algún tipo de producto o cómo haríamos en sí esa clasificación de acuerdo a la naturaleza de cada una de las piezas. Y ya casi para terminar, vamos con la regla general 2B. La regla general 2B no clasifica. La regla general 2B solamente hace una mención. O sea, no dice en sí qué hacemos con ella, sino que solamente hace la mención de que existen diversas posibilidades. Por ejemplo, esta regla general nos dice que cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. Por ejemplo, acá nosotros podríamos decir, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cualquier referencia a una materia, yo puedo decir, en una partida yo tengo, por ejemplo, vamos a ver, en el caso de los metales, por ejemplo, en un capítulo yo tengo lo que es el cobre, pero hubo una aleación y esa aleación fue con el estaño, pero ¿qué hago? Entonces acá ya me está diciendo que en este caso, en ese capítulo, de acuerdo a lo que me establezcan notas legales o de acuerdo a lo que me establezca la regla general 3, yo puedo decir que si la regla general 3 me dice que ese producto se clasifica como cobre, aunque tenga estaño, entonces lo dejo como cobre. Entonces alcanza a dicha materia, aunque esté mezclada o asociada con otras. En el caso de la palabra mezclado y asociado se puede hacer una diferencia. Mezclado nosotros lo podríamos tomar como un producto que no se puede como despegar fácilmente, como el ejemplo, un tejido. Yo tengo una tela y esa tela me pueden decir que está formada por algodón, que está formada por poliéster, pero veo la tela y no la puedo como separar. No se pueden separar fácilmente. Y en el caso de los asociados, sí se puede separar. Un ejemplo de asociado podríamos decir que voy al supermercado, por ejemplo, y me compro un paquetito en donde venía una libreta, venía un lápiz, una regla. Entonces eso es asociado. Viene en conjunto, pero lo puedo separar fácilmente. Permítame, alguien me escribió, ya le contesto. Bueno, en ese caso, es como ya forma parte como me pregunta acá, ve si una batidora funcional o multifuncional, no sé si se refería así, como si fuera multifuncional, que tiene diversas funciones, no solamente el de batido, pero el cuerpo en sí de la batidora agrega todos esos elementos, entonces ya no sería algo asociado, sino que podríamos decir mezclado. ¿Por qué? Porque en sí ya la estructura de ese aparato, de esa máquina, viene con los otros tipos de funciones. Es como en el caso de una impresora. Una impresora nos dice que es multifuncional, porque aparte de imprimir, tiene el escáner. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos decir que si le quitamos la parte del escáner, podría todavía, creo, hacer la parte de impresión, pero no es como algo que se va a desasociar tan fácilmente, sino que ahí ya requeriría, creo yo, que hasta dañar el equipo. Entonces, son cosas que tienen varias funciones en sí en algunos casos, o son cosas que vienen con diferentes elementos, diferentes materias en lo que es el producto. También nos dice que cualquier referencia a estas manufacturas de una materia determinada alcanza también a la constituida total o parcialmente por dicha materia. Y como les mencionaba, la regla general 2
no clasifica, sino que nos manda a lo que dice la regla general 3. O sea que aquí nos quedamos como solamente haciendo la referencia de que pueden venir productos puros, que pueden venir productos mezclados, que pueden venir asociados y que de acuerdo a lo que diga la regla general 3, la partida en donde estaba la materia pura también puede abarcar algo mezclado o algo asociado. Ojo, no siempre. ¿Por qué? Por ejemplo, esa regla general 2B no la puedo utilizar en los capítulos 28 y 29. ¿Por qué no la puedo utilizar en el 28 y 29? Porque el capítulo 28 y el 29 dicen que en esos capítulos solamente comprende productos que vengan con una constitución química definida. O sea, yo no puedo poner algo mezclado ahí. En el caso de las sustancias químicas. Si vienen sustancias químicas mezcladas, pues ya no estarían en el capítulo 28 ni el capítulo 29. Entonces hay capítulos que de acuerdo a notas legales hacen que las reglas generales no se utilicen. Entonces ahí tenemos como un ejemplo, ¿verdad? De la no utilización de esta regla general. ¿Alguna consulta? Dígame. En caso de que sea un champú 2 en 1, que sea acondicionador, se aplicaría esta regla general, entonces. Sí, es algo que viene ya mezclado. Lo que les comentaba es que yo puedo decir, de acuerdo a la regla general 2B, este champú con acondicionador es algo que viene mezclado, pero no me dice nada más. O sea, ya no puedo decir, y se clasifica como. Entonces ahí me quedo como en la incógnita. ¿Qué hago entonces en ese caso? Me dirijo a lo que dice la regla general 3. Y en la regla general 3, que es la que vamos a ver en la siguiente clase, tiene 3 incisos en donde establece qué es lo que debo hacer. Digamos, para dar solamente un ejemplo, puede existir como una partida específica, puede existir un carácter esencial predominante. Por ejemplo, Sí. dígame. Y por ejemplo, si en un dado caso un medicamento que no venga preparado, sino que viene por separado las cosas, pero que sea 2 en 1, o sea, que traiga 2 componentes, pero los traiga separados para que la persona los mezcle, se aplicaría también. Si ya viene acondicionado para la venta al por menor, sí. Vamos a ver que en la regla general 3B, que habla del carácter esencial, también habla de otros criterios, que es la parte del surtido. Y en el caso del surtido hay 3 condiciones. Dentro de esas 3 condiciones, el producto que usted me dice debe de cumplir las 3 para poder decir que yo lo puedo clasificar juntos. Si fuera un medicamento que ya viene, por ejemplo, se clasifica en diferentes partidas o en diferentes subpartidas, que es para una misma finalidad y viene acondicionado para la venta al por menor, sí, yo clasifico los 2 componentes juntos. Y al momento de decir que los clasifico juntos, ahí lo que yo tengo que determinar es qué es lo que le da el carácter esencial, cuál de los 2. Entonces ahí es otra condición, pero esas condiciones las establece la regla general 3. No, aquí la 2 pues no la especifica, pero ya la regla general 3 sí me da valga la redundancia, me da las 3 opciones con las cuales yo puedo decir, y de manera sucesiva también, cuál es la que voy a elegir. Por ejemplo, si no uso la 3A, entonces me paso a la 3B. Y si no puedo con la 3B, me voy a la 3C. Así es como se maneja también en base a lo que son la regla general 3. Como decías del inicio, es de forma sucesiva la utilización de las reglas. ¿Alguna otra consulta? Ok, bueno, si no tenemos consultas, nos quedamos hasta esta regla general por el día de hoy y en la siguiente clase pues comenzaríamos con la regla general 3. No sé si hay consultas al respecto,
Solo para recapitular, hemos visto solo 2 reglas. Regla general 1, que se basa en el texto de partida, en la parte de las notas legales, la clasificación legal. La regla general 2, que tiene 2 incisos, el 2A y el 2B. El 2A, que habla de un artículo incompleto. ¿Qué hago con algo incompleto? Pues lo clasifico como si viniese completo, en el caso de que ya guarde el carácter esencial de ese artículo. Y hay artículos que pueden venir desmontados, también nos dice, entonces nos da ciertas definiciones de cómo lo puedo clasificar si viene de esa forma desmontada. Entonces aquí hemos visto solamente 2 reglas generales, pero que se utilizan ampliamente en lo que es la clasificación de los productos. Bien, si no tenemos consultas, nos vemos en la siguiente clase. Yo igualmente les aviso, yo siempre les mando el lunes cuáles son los días en que nosotros vamos a tener clases de la semana. Hasta el momento, pues tenemos programado para la otra semana el martes y el jueves. Entonces, en todo caso, nos miramos el día martes. Pasen una feliz noche y feliz fin de semana. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias, Ale.